Muy buenas a todos y gracias por estar aquí en este directo de hoy, que para mí es muy especial. Hoy tengo el honor, la alegría de poder charlar con un maestro que admiro profundamente, José Luis Cabuli. Es médico cirujano, terapeuta regresivo y pionero en el mundo hispano de la terapia de vidas pasadas. Pero lo que más me impresiona de José Luis, lo que más me gusta de José Luis es su humildad, su coherencia y la claridad con la que transmite en profundidad las enseñanzas del alma. Lleva más de 3 décadas acompañando procesos de sanación profunda a través de la terapia de vidas pasadas, ayudando a comprender que el origen del sufrimiento muchas veces no se encuentra en esta vida, sino que son memorias que permanecen activas en el alma de vidas pasadas. Es autor de 8 libros y coautor de 3 más. Y tengo que decir que para mí ha sido un verdadero orgullo poder compartir con él 2 de estas obras, junto con mis compañeros de la Asociación Española de Terapia Regresiva, a los cuales saludo, porque sé que algunos estáis aquí hoy acompañándonos. Además, José Luis ha creado un juego de cartas con mensajes realmente impresionantes y profundos que yo uso mucho al final de mis sesiones porque siempre dan el mensaje justo que el alma necesita escuchar. Los libros de José Luis son referencia en el campo de la terapia de vidas pasadas. Son profundos, inspiradores y de gran valor para terapeutas y buscadores espirituales. Hoy vamos a hablar en profundidad de uno de ellos, El femenino herido, un libro que nos invita a mirar con compasión las heridas del alma femenina, que no pertenecen solo a las mujeres, sino a todos los seres humanos, y también nos habla cómo la terapia de vidas pasadas puede ayudarnos a restaurar esa energía original de amor, de compasión, de entrega y de poder interior. Voy a dar paso a José Luis. Voy a invitar a José Luis, que creo que lo he visto por aquí antes. Aquí. A ver, un momentito. Un segundo. José Luis. José Luis, te veo por aquí, pero no puedo añadirte. ¿Me puedes, por favor, mandar una solicitud? Espérate, a ver cómo puedo hacerlo. Aquí, espérate, a ver, aquí, a ver si ahora te llega. A ver, transmitir en directo con José Luis. José Luis, dime si te ha llegado el mensaje. Un segundo. A ver. Ahora, parece que ya estás Hola, aquí. ¿qué tal, José Gina? Luis. Vaya presentación que me has hecho, impresionante. Bueno, la que mereces y más. Espera, voy a subir esto un poquito, que me veo un poquito aquí. Espera un segundo, que voy a subir esto un poquito aquí más alto, para que no se me vea cortada. A ver, ¿ahora mejor? Sí, a mí como se me ve. Bien, se te ve fenomenal, José Luis. Espera. Ahora. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bien. Sí, Aquí finalizando el día, así que un sí, poco ¿no? con la voz cansada, pero bueno, ahí No, estamos. se te escucha, se te ve genial, como Sí, bueno, siempre. Bueno, José Luis, genial. bienvenido y gracias de corazón por decirme sí a esta entrevista. La verdad que, bueno, estoy con muchísima ilusión y poder transmitir todas tus enseñanzas, que nos puedan preguntar también al final si hay alguna duda. Bueno, pues si quieres empezamos ya directamente con las preguntas, ¿te Ya, parece? todo empieza a Vale, disparar y vamos viendo qué podemos decir. venga. Bueno, José Luis, cuéntanos, ¿qué te inspiró a escribir el libro sobre el femenino herido? Que por cierto es impresionante. O sea, ¿qué te inspiró, José Luis? Bueno, fueron varias cosas, ¿no? Lo primero, la evolución personal, porque como te imaginás, yo, bueno, lo cuento en el libro, yo la verdad que eh, no tenía idea de que yo tenía un femenino. ¿Cómo Así te que, diste cuenta, José Luis? ¿Cómo te diste cuenta? y eso es muy gracioso,
porque eso ocurrió en mi formación en Gestalt, Ajá. ¿no? Y mi maestra, que ya no está, partió hace unos meses, Mabel Alerán. Sabes que en Gestalt se trabaja mucho en el suelo y frente a frente, Sí, sentados en el sí. suelo, uno enfrente del otro. Y un día estábamos en clase, sentado como siempre en el suelo, y de pronto viene mi maestra Mabel y se sienta frente a mí, ¿no? Así sin decir nada. Me mira a los ojos y me dice, José Luis, me gusta tu femenino. Vaya. Y Y te yo quedaste. digo, no dije nada, viste, sonreí porque me pareció un cumplido, pero lo primero que pensé es, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿De qué me está hablando? Digo, no entendía nada, pero claro, pero en esa clase, ahí fue donde aprendí, donde entendí que todos tenemos un femenino y todos tenemos un masculino. Así Lo es. que es el yin y el yang, lo que es Sí. el ánima y el animus de Jung, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el primer paso, pero bueno, te estoy hablando de 1990. Y Hace un poquito de tiempo de eso. hace poquito, claro, pero menciono la fecha porque quiero explicarles que esto tuvo una evolución que no fue inmediata, porque pasó la clase y digo, bueno, fenómeno, está todo bien, ¿no? Pasaron 7 años y yo me olvidé del femenino, 1997, tengo un encuentro con Foster Perry, ¿no? Lo voy a hacer corta la historia para... Foster Perry me empieza a hablar, a decirme cosas. Lo primero que me sorprendió fue que sin conocerme me mira y me dice, tu trabajo es el alma, ¿no? Qué fuerte. Cuéntanos un Ya, poquito para que no, hay personas aquí que a lo mejor no conocen a Foster Perry. bueno. Háblanos un poquito de él y para que lo... Y bueno, tú lo conociste en el Sí, Congreso, ¿no? sí, sí, bueno, me encantó, me Y, fascinó. y creo que todavía está, en este momento está en Buenos Aires, ¿no? Foster Perry no sé cómo describirlo, porque Un es un chamán. personaje, es un chamán norteamericano, pero que es mucho más que un chamán, ¿no? Que hace talleres, cursos, y yo lo conozco en 1997 en algo que él todavía hace, que es una ronda, que hace una lectura de nombres, ¿no? Entonces él tiene una lista con los nombres de todos los participantes, va recorriendo la ronda, de pronto se para frente a una persona, le dice, señálame tu nombre, y solo con el nombre te empieza a hablar. Wow. Y ¿No? canaliza, ¿verdad? Es canalizador también. No, bueno, de todo, no sé, no te podría decir porque es imposible describirlo, ¿no? Porque maneja todas las dimensiones, maneja mucha cultura, mucha sabiduría, mucho conocimiento de donde le preguntes, ¿no? Creo que viene a España, José Luis. Creo que viene este año a España. Y Sí, si viene, quiero conocerlo. Me lo dijo Marcela. Sí. no te lo pierdas. No me lo quiero perder. No, 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 no. Bueno, la cuestión es que entonces se para frente a mí y me dice, José Luis, ¿no es cierto? Bueno, tu trabajo es el alma, ¿no? Y me empieza a hablar, decir cosas, y de pronto me empieza a describir una mujer joven, alta, bella, aristocrática, dice, cosa que me llamó la atención, ¿no? Y yo digo, bueno, me está hablando, no sé, de alguna futura pareja, y de pronto me dice, y ese es tu femenino, me dice, Wow. uy, digo, ¿Y eras otra vez terapeuta con... ya ahí de vidas pasadas? ¿Eras terapeuta en este momento? Sí, sí, yo ya era terapeuta, ya llevaba unos cuantos años, ¿no? Y resulta que, bueno, yo digo, otra vez el femenino, Otra vez. Otro pero mensaje. todavía iban a pasar 4 años más. Por eso digo las fechas para ver la evolución, el tiempo que fue necesario, el trabajo interior para llegar a esto. 2001, otra vez con Foster Perry, pero en Estados Unidos, en Arizona, estábamos en un retiro en medio del desierto, y una noche tengo un sueño con él, ¿no? Sueño que estamos con el grupo y que vamos a un cementerio. Y en el cementerio de pronto nos separamos, Foster y yo nos separamos del grupo y nos dirigimos a una tumba, ¿no? Y Foster abre la tapa de Abre la la tumba, tapa. abre la tapa y le empieza a hablar. Había una mujer tendida ahí en el ataúd y le empieza a hablar y yo ya me veía venir lo que iba a pasar.
de pronto la mujer se levanta y yo di un salto atrás, empecé a rezar, ¿no? Del susto que tenía, Pero pero estaba muerta la mujer, José Luis. la mujer estaba muerta. ¿En serio? Estamos hablando de un sueño, ¿eh? Sí, 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 pero no veas Sí. el shock del sueño. Por eso, el shock en el sueño que yo di un salto atrás, entré en pánico, pero después se me pasó el pánico, Foster se retira y yo me acerco, ¿no? Y entonces la mujer se levanta, sale de la tumba y veo a la mujer que él me había descrito 4 años antes. Wow. Y entonces ahí de pronto inmediatamente entendí lo que había pasado, ¿no? Que esto es como la metáfora, ¿no es cierto?, de la bella durmiente, que el príncipe va, le da un beso y la despierta. Yo había traído a mi femenino a la vida, Wow, qué bonito, ¿no? José Luis. Qué mensaje. Eso eso era una iniciación chamánica al femenino. Estaba al lado Totalmente. de Foster Perry, estaba ahí, estábamos en el taller con él, ¿no? Todo el Sí, trabajo realizado. Por eso menciono las fechas, ¿no? Para que se entienda que esto no es una cosa de un día al otro, que no empezó de golpe, ¿no? Entonces, a partir de eso, de ese despertar, que yo empiezo a ver las mismas regresiones, los mismos trabajos de antes, pero los empiezo a ver de otra manera. claro, con otra Porque, visión diferente. claro, porque ya ya era común ver en vidas pasadas la quema de brujas, las violaciones, la tortura, la esclavitud, todo eso, pero yo lo tomaba eso inicialmente como hechos traumáticos. Pero de Claro, pronto empiezo a ver la otra mirada, empiezo a mirarlo desde el femenino, y eso es lo que provoca el cambio. A partir del claro. 2001 empiezo a trabajar con otra mirada y esto lo recuerdo perfectamente, la primera vez que doy una charla sobre el femenino herido fue en el 2006 en México, ¿no? Ajá. Que también tiene una herida profunda ahí, ¿no es cierto?, con el Sí, el femenino, ¿no? femenino. De modo que ya llevo unos cuantos años trabajando, claro, y al empezar a ver desde un punto de vista, desde un abordaje diferente, lo mismo que estaba viendo antes, todo empieza a cambiar. Porque Claro, en definitiva, las cosas cambian cuando tú haces lo mismo todos los días, hasta que un día lo ves de una manera diferente y eso provoca el cambio. claro. Da el salto cuántico, da el Exacto, salto a otro nivel de conciencia, que eso fue es. en el momento preciso que tú estabas ahí con Foster Perry, te dice esto. Así es. Es impresionante, Sí, impresionante. por eso lo interesante es esto, ¿no? Que cuando el solo hecho de entender las cosas de otra manera provoca el cambio, solo mirarlo de una manera diferente, ¿no? Claro, Y fue ahí cuando empiezo, ¿no es cierto?, a ver, a trabajar, a entender lo que pasa con el femenino, a investigar sobre el femenino, porque también necesitaba entender el femenino desde otro, a ver qué decían otros autores, y entender, en definitiva, qué es el femenino, porque a mí lo que me ahí todavía me tenía un poco, ¿no es cierto?, confundido, era cuando empiezo a ver, a leer sobre el eterno femenino. el ¿Qué eterno. es el eterno femenino? ¿No? ¿Qué es el femenino realmente? ¿No? Y acá es donde tenemos que entender esto, engancharlo con esta otra mirada, ¿no es cierto? Que el femenino no tiene nada que ver con el género, con el sexo, lo mismo que el masculino. Se trata de dos energías que Que están todos es, presentes, en sí, la naturaleza, están presentes en la tierra, están presentes en el cielo. Y básicamente este es el secreto, que el femenino es la energía creadora por excelencia. que El todo ser humano universo necesita. El universo se crea a partir de la energía femenina. Y esto es lo que las civilizaciones, los habitantes del Neolítico, del Paleolítico, sabían, ¿no? Por eso se adoraba a la diosa, se respetaba a la diosa, se honraba a la diosa. ¿Por qué? Porque de la mujer venía la vida. Venía, Exacto. no sé. Y este es el secreto. El femenino es la energía creadora por excelencia. Y eso está unido también con la persecución y el sometimiento en la mujer. ¿Por qué? Porque en la tierra
a nivel de la humanidad, ¿quién encarna el femenino fundamentalmente? La mujer. Exacto, Y el hombre tuvo miedo de ese poder. claro. Porque Recuerdo un vídeo recuerdo ver un vídeo tuyo en YouTube sobre el femenino herido y sí, donde hablas que todo empezó, bueno, o parte empezó cuando se creó el hierro y se empezaron a bien, crear las armas. exacto. Cierto, José Luis. Esa es una mirada muy interesante que también la aprendí de una mujer, Ryan Eisler, ¿no? Que escribió un libro que justamente se llama El cáliz y la espada, donde hace toda una revisión histórica de cómo inclusive los arqueólogos fueron cambiando su mirada, porque hasta la década del 50 los arqueólogos todos veían, ¿no es cierto?, las culturas antiguas, pero desde el punto de vista del masculino, ¿no? Se ignoraban las imágenes del femenino. Y una cosa interesante es que en la etapa del Neolítico, del Paleolítico, cuando uno ve las pinturas rupestres o las estatuillas, no hay imágenes de soldados, no hay imágenes de guerreros, porque no Fíjate. existían, no hay esclavos, no hay prisioneros. Todo aparece a partir del desarrollo del hierro, ¿no? De la espada. ¿Por qué? Porque la espada de pronto al hombre descubre que tiene el poder de matar. Y el Claro, poder de matar es superior al poder dador de vida, ¿no? Por eso ahí se produce el cambio en la sociedad donde el guerrero y el hombre necesitaba un dios guerrero, no una diosa. es súper Pero interesante. sí, y fundamentalmente, ¿qué pasa? Finalmente es el miedo. Claro, La mujer, el miedo al poder femenino, exacto, que dábamos luz, dábamos a luz. Fíjate tú la así es. frase, la mujer da a luz, da luz. Entonces esa luz, o sea, el masculino tenía miedo. El poder masculino era como, mira la religión, lo que pasó en todas las religiones. O sea, no ha habido papas mujeres, por ejemplo, en la religión Hasta católica. ahora. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, Bueno, tú has dicho una cosa, una frase increíble que me recuerda una historia con un hombre también. Tú dijiste dar a luz, ¿no? Y una de las primeras veces que vi a un hombre o que acompañé a un hombre a una regresión reviviendo un parto en una vida pasada. Tú sabes que, bueno, esto cualquier mujer lo puede entender, ¿no es cierto? Para un hombre es imposible saber qué se siente tener un útero, qué se siente cuando se tienen las contracciones, qué se siente cuando el bebé pasa por el canal del parto. Es imposible. Lo puedes imaginar, pero no lo puedes sentir. Bueno, este hombre, en regresión, acostado sobre el piso, flexiona las rodillas y empieza a tener un parto, empieza a sentir las contracciones y empieza a sentir cuando el bebé empieza a salir por el canal del parto y de pronto se pone a gritar y dice, esto es dar a luz, grita. es impresionante, José Luis. Es impresionante Fíjate, porque te ¿no? cuento, yo es que tuve también una experiencia con un señor ingeniero súper escéptico, ¿vale? Bueno, que viene a mí porque le han hablado de mí y exactamente, él revivió el parto, viene a consulta porque no puede expresar el amor hacia sus hijos y hacia su mujer. Entonces entra en regresión, José Luis, que eran mis principios, ¿vale? Era el poco yo de formarme. Empieza este hombre de casi 2 metros en un sofá, recuerdo ese sofá, a dar a luz. Es que me ha recordado, digo, Dios mío, y se puso, o sea, sentía las contracciones y yo, la verdad es que me dio por reír un poco, porque digo, es que esto es impresionante, es que no, o sea, no pude no reír, porque es que era como fantástico y me ha recordado a seis, madre mía, es impresionante cuando un hombre vive eso. Sí, porque es algo que no lo puedes saber de otra manera y eso te da la veracidad aparte de la experiencia y para un hombre tener una experiencia de eso te cambia totalmente, ¿no? Sí. Ahora, esto me trae a colación, que es un poco fuerte, pero graciosa, ¿no? Es una anécdota de Morris Netherton. Sabes que Morris Netherton fue uno de los pioneros de la terapia de vidas Sí, pasadas, ya no está tampoco en este plano. sí, sí, sí. Y entonces, un día él cuenta una historia con un hombre que lo viene a consultar y que el hombre no creía
en las vidas pasadas, ¿no? Bueno, dice, no importa, le dice Neverton, vamos a trabajar igual. Entonces empieza a trabajar y de pronto el hombre, no sé si me van a ver, ¿no es cierto?, empieza a tocarse aquí el pecho, ¿no? Y hace así, asustado, y Morris Neverton le dice, ¿qué pasa? Es que tengo tetas. Dice, ¿no? Y entonces, espera, y Morris le dice, bueno, si eso te preocupa, espera a ver lo que no tienes abajo. ¡Qué bueno, qué bueno! Qué bueno, José Luis. Mira, dice una compañera, dice, yo tuve a un paciente que tuvo 3 bebés en una vida pasada, me convertí en matrona y se ríe. Y otro dice, que le demos una epidural Eso, en regresión. Hay comentarios muy graciosos, José Luis. Bueno, José Luis, vamos a seguir con la experiencia. sí, Bueno, algunas preguntas ya me las has contestado. Porque te he adelante. preguntado aquí, o sea, te quería preguntar, ¿cómo definirías esa herida del femenino que tantas personas, hombres y mujeres, llevan dentro? Bueno, es una herida ancestral, para empezar, ¿no? Y, ¿cómo te parece? Es una herida que está en el alma, porque la arrastramos, ¿no es cierto?, de muchas encarnaciones, ¿no? Pero básicamente, esta herida del femenino es lo que nos condiciona en nuestra vida, en todos los niveles. Y hay algo muy importante, porque como dije antes, el femenino tiene que ver con la creación. El femenino es la energía creadora por excelencia. Entonces, si un hombre, porque justamente el hombre le cuesta entender esto, si un hombre tiene una herida en su femenino, va a tener dificultades fundamentalmente con la creatividad. Porque, pero además de eso, el femenino es lo que nos conecta con nuestra propia alma, con nuestro ser superior, con la divinidad. ¿Mm? Entonces, un artista, por ejemplo, que pinta, el que pinta es el femenino. Mejor dicho, el femenino es la parte creadora. El que lleva la obra del femenino, la creación del femenino a la ejecución es el masculino, ¿no? Exacto. Entonces, Las dos energías son importantes, hay que son equilibrar. fundamentales, ¿no? Cuando yo escribo, cuando tú escribes, el que dicta es el femenino. La mano, que es la que lleva la acción, es el masculino, ¿no? Fíjate Entonces, tú, cuando qué hay manera una... más bonita de explicarlo, José Luis. Claro, y bueno, hay otra forma muy bonita, que eso también lo aprendí, lo decía mi maestra de Gestalt. Ella ejemplificaba la unión del masculino y el femenino con el arquero que lanza una flecha, ¿no? Quien tensa la cuerda del arco y quien dispara la flecha es el masculino, pero quien apunta al blanco y señala el objetivo a seguir es el femenino. Qué bonito, me encanta. Y José Luis, ¿crees que esa herida tiene un origen en vidas pasadas o también la heredamos a nivel colectivo, a nivel humanidad? Bueno, yo creo que está un poco, si hablamos de la humanidad, estamos hablando de vidas pasadas, ¿no? Pero lo importante es que la herida del femenino puede estar también presente, se puede originar en la vida actual y puede comenzar en el vientre materno, en la vida intrauterina y en el nacimiento y en la primera infancia, fundamentalmente en el vientre materno, cuando tenemos una mamá, ¿no es cierto?, que recibe sometimiento, que arrastra las creencias además familiares y sobre todo cuando el bebé, que es una niña, y de pronto afuera están esperando un varón, ¿no? Entonces, Es mi caso, José Luis. ¡ay! Metí el dedo en la llaga. Totalmente. Pero tú lo has resuelto muy bien, ¿no es cierto? El tema es este, que ¿qué pasa en el vientre materno? Que cuando estamos en el vientre materno, no estamos solo dentro del útero de mamá,
estamos dentro del campo emocional de mamá y el campo de conciencia de mamá. Y mamá trae con ella todas las creencias que vienen generacionales. Y eso también lo absorbemos nosotros cuando estamos ahí dentro. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Mamá a lo mejor dice, las mujeres están para sufrir, o vas a tener que obedecer a papá, hay que ser buenita, hay que hacer caso, no hay que hablar, hay que obedecer, hay que complacer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya empieza la herida del femenino ahí, y si mamá de pronto es rechazada, es abandonada, ya tienes, ¿cómo vas a confiar en el masculino? ¿No? Exacto. Y ya está la herida ahí del femenino, pero fundamentalmente con las creencias, los mandatos que vienen del vientre materno, o lo que dice la abuela, o escuchar lo que dice papá, y sobre todo esto básico como te ocurrió a ti, ¿no es cierto? El rechazo Mm, a la hija mujer, ¿no? La totalmente. preferencia por el hijo varón, porque lo primero que se va a preguntar el bebé o el ser que está allí dentro es, ¿qué tengo que hacer para ser amada? ¿Qué tengo que hacer para Exacto. ser aceptada? ¿Qué Vista, tengo que hacer reconocida. ¿eh? Vista, para reconocida. eso? ¿No es Y cierto? claro, y Entonces, hay un desequilibrio porque en mi caso fue que el masculino era como que tenía que hacerme ver, que papá me reconociera. Y claro, yo eso lo entendí con la terapia regresiva, José Luis, en la formación lo entendí. Que yo siempre he querido, tuve un puesto directivo en una multinacional, o sea, tenía el masculino como muy desarrollado y la parte femenina la tenía como, claro, era por eso, porque yo quería quería ser vista por papá. eso. Entonces, ¿qué tuviste que hacer para ser reconocida por papá? Pues imagínate tú, pues hice estar en una multinacional 17 años y dejar un poco, pues fui mamá joven y a mi hijo lo dejé un poco, pues eso, siempre con nanis y hasta que me di cuenta de eso, José Luis. Pero fíjate, esta pregunta va enlazada con la siguiente que te quiero hacer. ¿Puede ser, José Luis, que esa herida que llevamos arrastrando a veces de siglos es parte de nuestro aprendizaje a nivel álmico? Todo. En definitiva, desde el punto de vista del alma, ¿no es cierto? Hay una frase que yo suelo utilizar. El universo no da puntada sin hilo, ¿no? Entonces todo tiene un para qué, básicamente. Todo es parte del aprendizaje y de la evolución de la conciencia del ser humano. Lo Exacto. que sucede es que lo que estamos viviendo ahora en la humanidad justamente es parte de lo terrorífico que estamos viviendo, es la herida del femenino, la herida que está en la humanidad, porque si el femenino en este momento, ¿no es cierto? Si honrar a la diosa, se respetara a la diosa, se respetara al femenino, no mandarías a tus hijos a la muerte, no mandarías a tus hijos a la guerra, no Exacto. habría los enfrentamientos que hay ahora, ¿no? De Exacto. modo que, Lo que pasa que es verdad, José Luis, que tenemos que tener cuidado de no entrar en el papel de víctima. Porque no, sí, es claro, porque eso, muchas personas dicen, jope, cuando hablan del sufrimiento herido, es como pueden pensar que estamos hablando del papel de víctima, y para nada es así. no, 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 justamente, bueno, tú ya sabes cuál es mi pensamiento, ¿no es cierto? Salir del rol de víctima es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Pero el tema con el femenino no pasa por la víctima, sino pasa por recuperar El poder, el el poder poder. personal, el poder Exacto, del femenino, el poder sanador del femenino, porque el femenino es sanador, es el que da la vida, es el que nutre y es el que sana. exacto. Y hay un femenino herido muy grande en el masculino, porque no han podido mostrar sus emociones. Y sobre todo en los países que han sido más patriarcales, bueno, que han sido muchísimos. Yo veo, ¿no? En los clientes cuando vienen a consulta que hay un masculino muy herido en cada hombre que viene a consulta. Y Absolutamente. Si tienes el femenino herido, básicamente es que no puedes desarrollarte afectivamente, no puedes vincularte, no puedes tener una pareja estable, no puedes confiar en una mujer, ¿no? ¿Cómo es, puedes tener una pareja consolidada afectivamente y entregarte
a los afectos, ¿no? Bueno, yo me recuerdo acá a mi amigo Eduardo Oreco que dice, los afectos están para ser sentidos, ¿no? Pero si tienes tu femenino herido, No ¿cómo puedes, puedes abrirte al amor? no puedes. Es que no nos han dejado ni llorar. Hay niños que ya Ah, son sí, hombres que es que en consulta empiezan a entrar en catarsis porque necesitan expresar eso que no pudieron expresar en su infancia. así Y es. José Luis, ¿cómo puede la terapia de vidas pasadas a sanar la herida del femenino herido? Es muy sencillo, porque como lo, como lo decía antes, esto desde el principio, cuando yo empecé a trabajar hace 38 años, ya estaban las experiencias ahí, ¿no? O sea que lo que se repite siempre son las experiencias traumáticas en vidas pasadas, todas las experiencias que te puedas imaginar, ¿no? Lo repetitivo, la muerte, la quema de brujas en la hoguera, en la horca, esclavitud, violaciones, tanto en vidas pasadas como en la vida presente, ¿no? El sometimiento, como, mira, me lo he apuntado por aquí, si me permites, algunos mandatos que expresan esto que pasa en vidas pasadas. Por ejemplo, mira, estos mandatos que vienen de vidas pasadas, de experiencias traumáticas. Las mujeres no tienen derecho. No soy nada. Soy propiedad. Tengo que obedecer para mantener la vida. Son mandatos, mandatos que hacemos en vidas pasadas. Así es. Para No los tengo que que han hablar. entrado nuevos, estamos hablando del Sí. femenino herido, del libro de José Luis Cabuli. Hay mucha gente que acaba de entrar. Ah, Son perfecto. mandatos. Hay compañeros, está Sonia, hay Patricia, hay muchos compañeros. Son mandatos, José Luis, que hacemos. Estos mandatos de dónde vienen? Vienen de experiencias traumáticas. Por ejemplo, tengo que pasar desapercibida. O te matan o te castigan. Entonces, esto es lo reiterado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mediante el trabajo con la regresión es revivir la experiencia traumática, terminar con los mandatos, identificar los mandatos y recuperar el poder femenino, recuperar la energía femenina, ¿no? Que eso se puede hacer, es instantáneo, ¿no? Es completar eso es lo que no hacíamos antes. Exacto. Bueno, tú ya lo hacías porque ya lo aprendiste así, ¿no? Pero yo al principio no hacía esto. Entonces, lo Sí. Bueno, he tenido la importante, suerte de tenerte a ti en muchos workshops, que me he visto conferencias tuyas del femenino herido como 4 por ahí, no me cansaba, digo, otra vez, otra vez. Claro, hemos tenido mucha suerte los que nos hemos formado después de tú haber dado con eso del femenino herido. Hemos tenido un campo sí, ya abierto así cuando es. tú Lo has dedicado importante, años. lo importante en esto, que como tú decías hace un rato, no se trata de la víctima o del victimismo, sino salir de ese rol y empoderarse, esa palabra que está de moda hoy, empoderarse en serio. Empoderarse, ¿qué significa? Es recuperar la energía que nos han robado, ya seamos hombre, mujer, pero sobre todo recuperar la energía del femenino, ¿no? Y eso es la forma de empoderarse, es tu poder personal, el poder sanador. Y a partir de allí todo cambia. Exacto, todo cambia. Como decimos, la terapia regresiva, la terapia de vidas pasadas empodera, Así es. empodera. ¿Y crees, José Luis, que muchas de las dificultades actuales en la humanidad, bueno, ya me has contestado, claro que sí, Sí. que tienen relación con memorias del femenino herido, está clarísimo, ¿no? Es Está que sí, yo recomendaría a muchos políticos y a la élite que se hicieran una regresión y trabajaran su femenino herido. Todo cambiaría. sí, lo que pasa que, fíjate, que hay sociedades, hoy actuales, no vamos a mencionar para no eh, entrar en polémicas, ¿no? Pero hay sociedades en las cuales la mujer, ¿no es cierto?, no cuenta para nada, no pueden ir a la escuela, no pueden instruirse, no pueden leer libros, Todavía hay todavía, sociedades así, sí, todavía. y todavía se sigue haciendo la mutilación del clítoris, Muy fuerte. En ¿eh? países en África, sí, sí, sí. En África esto es frecuente, ¿no es cierto? Inclusive coser los labios Mm. de la vulva, ¿no es cierto?, para que la mujer no pueda tener relaciones, Placer, ¿no? para que no tenga placer, sí, sí. Básicamente es eso, quitarle el placer, ¿no es cierto?, y utilizarlo solo como un objeto, ¿no es cierto?, de placer
del hombre y para la reproducción y nada más. Y eso está ocurriendo hoy, pero ¿cómo llegas a eso? Exacto. Todavía nos faltan miles de años. Totalmente. Y José Luis, en el libro hablas del femenino como una energía que busca ser reconocida y honrada. Di a las personas que no conocen tanto esta terapia, ¿cómo podemos equilibrar el femenino y el masculino dentro de nosotros? Bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la etapa final en la sanación del femenino es la reconciliación con el masculino. Exacto. Y esto es muy importante también entenderlo. No se trata de reconciliarse con una persona en particular, sino con la energía del masculino. ¿No es cierto? Lo que pasa es que tenemos el ejemplo en una persona y creemos, bueno, esta persona me violó, esta persona me esclavizó, o este padre me castigó. No se trata de reconciliarse con la persona en sí, Exacto. pero esa persona, ¿no es cierto?, encarna lo que yo veo como masculino, Claro. ¿no? Y entonces ahí es cuando tenemos que llegar a lo que decían los griegos, el hieros gamos, ¿eh? Que es el matrimonio sagrado entre el masculino y el femenino, y que eso ocurre aquí, en el corazón, ¿no? Exacto. Y Necesito, surge la magia en una terapia cuando esa persona que en esta vida es mujer se ve en otra vida como hombre o viceversa. ah, Ahí surge la magia. ¿Y tú crees, José Luis, que como humanidad estamos empezando a sanar esa herida colectiva del femenino? ¿Tú crees que estamos por lo menos en el camino? yo creo que sí, este, este trabajo que estamos haciendo como terapeutas, ¿no es cierto? Y difundiendo y haciendo estas entrevistas, estas charlas, ¿no es cierto? Es un trabajo hormiga, ¿eh? Sí, Totalmente. ¿no? Pero yo recuerdo un proverbio, no me acuerdo ahora si era tibetano, chino, ¿no? Que decía, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, ¿no? Entonces, es un trabajo hormiga, poco a poco, tomando conciencia a través de los libros, de las charlas, del trabajo con la terapia, porque cuando tú trabajas con la terapia y sanas una herida, sanas el entorno también, Exacto. ¿no? Y Dijo algo así, Foster Perry cuando estuvimos en Alicum, dijo que me encantó, dijo, cada vez que se va una vida pasada, elevamos el nivel de conciencia y vamos sanando el masculino y el femenino. Esa frase se me quedó grabada, José Luis. qué bueno, porque yo no la había registrado. Sí, mira, ¿y qué mensaje, José Luis, te gustaría dejar a quienes sienten que su femenina herida sigue abierta incluso después de muchos trabajos terapéuticos? ¿Qué mensaje les darías a estas personas? Bueno, es que hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Como yo veo la terapia de vidas pasadas, es un trabajo, es el trabajo del alma, pero es un trabajo evolutivo, Exacto, ¿no? Entonces, hay cosas que puedo hacer hoy, y lo que hago hoy me permitirá hacer otra cosa mañana, y lo que hago mañana me permitirá hacer otra cosa el mes que viene o el año que viene. Entonces, si la herida todavía no está totalmente sanada, es porque todavía hay algo que necesito sanar. O tal vez hay algo que todavía no estoy preparado para soltar, exacto. ¿no? Porque también uno se puede aferrar, a viejas heridas, a viejas costumbres. Me acuerdo una vez una mujer hace muchos años, al término del trabajo, me dijo una frase increíble: es más fácil sufrir que cambiar, Ya. ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando llego a la sanación, tengo que asumir la responsabilidad de mi vida, tengo que asumir la responsabilidad de mis actos y tengo que asumir la responsabilidad de los efectos de mis decisiones, Exacto. Porque ¿no? claro, es que a veces se piensa que vienen a consulta y que tenemos la varita mágica para hacerles cambiar. Y como yo les digo, te acompañamos para mostrarte el camino, pero luego tú tienes que seguir andando y tienes que Así, coger responsabilidades. Y entonces a veces esa persona, como tú has dicho, no está preparado para sanar porque tiene que vivir algo más que está eso, en su muy bien. recorrido. Es que eso que acabas de decir
es que hay cosas que tienen que ser vividas Exacto. y que no se pueden evitar, porque es parte de la experiencia del alma. Esa experiencia del alma que puede ser muy dura, ¿no? Y que tiene que ver con el sufrimiento, eso está ligado, es la consecuencia de una acción anterior. Claro. Karma. ¿No? Estamos equilibrando karma. Entonces, fíjate que te habrá ocurrido a ¿Qué ti habremos hecho también. nosotros, Kabuli, para dedicarnos a esto? Madre mía, estamos aquí equilibrando karma, pero bien. Estamos aquí justamente redimiendo nuestras acciones del pasado. Por eso este es un trabajo de reparación, ¿no? Y a través de trabajo se nos permite sanar nuestro pasado y evolucionar. Lo que pasa es que tienes que aceptarlo, ¿no? Y con esto de las, del momento preciso que algunas personas necesitan, te habrá ocurrido a ti, como me ha pasado a mí varias veces, llegar a la consulta a personas con 80 años. Y ¿sabes qué? Mujeres, recuerdo en este momento dos mujeres en particular, a los 80 años, sanando la vida intrauterina, Fíjate tú, José Luis, pero qué bonito, qué ¿no? bonito que Pero esa claro, la persona pueda sanar oportunidad está. eso. Pero lo importante también acá a resaltar, a entender que tuvieron que pasar 80 años hasta que el Fíjate, universo dijo hasta aquí. Y fíjate. ahora es el momento. Había cosas que tenían que ser vividas, era parte de la experiencia del alma, pero poder Totalmente. irse de esta vida con esa herida sanada, ¿no? Por eso no hay Maravilloso. tiempo para esto, ¿no? Y cada uno hace lo que puede en el momento preciso. Ya sabemos que para el alma el tiempo no existe. Y José Eso. Luis, ¿cómo puede un hombre, porque hay muchos hombres en la entrevista hoy, cómo puede un hombre conectar con su parte femenina sin sentirlo como una debilidad? Ah, eso para un hombre, recuerda lo que yo decía al principio, a mí me llevó 11 años hasta entender todo esto, ¿no? Desde el primer momento en el cual no me lo podía creer que yo tenía un femenino, hasta ir aceptándolo y encarnando ese femenino, ¿no? Entonces, para un hombre es difícil porque está lleno de los prejuicios, de la educación, de la cultura, ¿no? El estereotipo que existe de la masculinidad, que no tiene que ver con el hombre real. El hombre va a estar completo con todo su poder cuando esté equilibrado en su masculino y su femenino. ¿Y qué consejo le darías? Aceptar, aceptar y no tener miedo sobre todo. No va a perder la masculinidad por integrar su femenino, al contrario, el femenino potencia al masculino, porque Exacto. es el que lo va a guiar a lo largo de la vida, como decía mi maestra, el femenino marca el objetivo, marca el blanco, ¿no es cierto? Y el masculino sigue la idea del femenino. Exacto. Desgraciadamente, las personas que más vienen a consulta son mujeres, pero bueno, poco a poco van viniendo hombres. ¿Y podrías decir, José Luis, que sanar el femenino es en el fondo sanar la capacidad de amar sin miedo? Absolutamente. Es una buena definición esa. Bueno, y José Luis, después de tantos años de acompañar almas, ¿qué te sigue emocionando o sorprendiendo de la terapia de vidas pasadas? Mira, es impresionante porque todos los días sigo aprendiendo. Todos los días, hoy mismo. Hoy mismo acompañé a dos hombres. Mira, qué bien. Fíjate que me consulten un hombre ya no es algo frecuente. Y que dos en el mismo día, ¿no es cierto? Wow. Es bastante raro, ¿no? Y fueron experiencias fuertísimas, pero que no puedo encasillarlas, es decir, no te las puedo describir, no las puedo poner en un libro, porque las cosas que sucedieron allí no se pueden describir. Entonces, lo que aprendí a través de todos estos años es esto, lo que te decía al principio, el trabajo del alma. Yo estoy ahí acompañando, facilitando, ¿no es cierto?, que el alma pueda hacer su trabajo y convenciendo a la persona para que permita que su alma se exprese y pueda sanarse. Mira, te voy a la reflexión de una mujer también en un trabajo que vivió una experiencia dolorosísima, ¿no? Y cuando termina la regresión, el trabajo, ¿sabes qué me dice?
Dice, yo sabía que tenía que descender a mi propio infierno, pero Fíjate, pudo hacerlo porque usted estaba a mi lado, qué bonito, ¿no? José Y Luis. eso es el trabajo del terapeuta, es permitir que suceda lo que tenga que suceder, acompañar, entender que la persona que está trabajando allí está sufriendo, que hay un dolor, pero que ese dolor se puede sanar, pero es el consultante el que tiene que atravesar el dolor y Total. salir sanado. Y hay que acompañar el proceso. Ese es el trabajo. El trabajo del alma, como dice aquí una compañera. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué papel tiene la compasión en el trabajo terapéutico profundo? Ahí has pegado en el clavo, bien machacado. Yo creo que la compasión es fundamental. Es fundamental. Compasión y paciencia, entendiendo de que todos somos seres sufrientes, ¿no? De modo que la persona que está allí es un ser que está sufriendo, aunque a veces todavía no esté consciente de eso. Esto es lo primero que me pregunto yo cuando viene, a veces cuando no está claro lo que la persona necesita sanar porque no lo tiene claro ella misma, pero yo digo, ¿cuál es el sufrimiento? Pienso, ¿no? Y me enfoco en eso, ¿no? Y, y eso es lo que guía el trabajo, ¿no? La compasión es fundamental, entender que quien está ahí, venga de donde venga, haya hecho lo que haya hecho, con sus acciones negativas, con sus acciones positivas, con su religión, con su raza, con su ideología, sea lo que sea, es un ser sufriente. ¿Por qué? Porque en definitiva, todos queremos la felicidad y Exacto. todos queremos evitar el sufrimiento. Y en eso somos todos iguales. Algo que he aprendido yo y me ha cambiado la vida, José Luis, con la terapia de vidas pasadas es el no juicio. Cuando yo me vi, yo creo que cuando una persona va a una vida pasada y se ve como verdugo, que fue mi caso, y yo me vi con un, o sea, me vi como con un hombre que era horrible, haciendo cosas malas, ahí fue cuando realmente yo, o sea, cambié y evolucioné. Di un salto cuántico cuando yo me vi el malo de la película. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar el no juicio. Es impresionante, o sea, es que te cambia la vida Así cuando no es. puedes enjuiciar a nadie, porque tú fuiste ese maltratador, tú fuiste ese abusador, tú fuiste quien mataste. Entonces, es que, o sea, yo creo que el no juicio y la compasión te cambia la vida por completo, José Luis. Cierto, ¿verdad? ¿Sabes? En el budismo, ¿no es cierto? Justamente lo que proponen ellos es ponerse en el lugar del otro, Exacto. igualarse con el otro y ponerse en el lugar del otro para entender. Y bueno, y tú lo viviste. Una vez que vives una experiencia de esta, donde tú te ves como victimario, ¿no es cierto? Y entiendes las consecuencias de eso, todo lo que has pasado por esa sola acción, ¿no es cierto? Puedes Exacto. acompañar el dolor y el sufrimiento de otra Y es persona. curioso porque justo después de esto, José Luis, me vinieron clientes que estuvieron en la cárcel, que hicieron cosas terribles, que fueron buscados a nivel nacional e internacional, me contaron su historia, cambiaron su historia estando en la cárcel, ahora son terapeutas y No me claro, digas. pero yo estaba preparada para escuchar su historia y esa persona estaba preparada para contármela a mí. Y fue maravilloso, pero es desde el no juicio, desde el no juicio. Y José Luis, ¿qué consejo? Porque hay aquí alumnos, ¿qué consejo darías a los terapeutas que están empezando en este camino y sienten el llamado del alma? Ay, yo creo que tienen que entregarse, tienen que confiar. Ahora la terapia, ¿no es cierto?, está mucho más abierta. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos enseñando, todos los terapeutas que están dirigiendo escuelas, ¿no es cierto?, están abarcando un campo que es mucho más amplio de cuando yo lo inicié. Cuando yo comencé con todo esto, no tenía la menor idea, no sabía que tenía un femenino, así que solo eso Sí. ya provoca un cambio tremendo, ¿no? Pero había muchas cosas que no manejábamos, ¿no? De modo que tienen que confiar en eso, hay que entregarse, hay que estudiar, hay que seguir la estructura, como tú bien dijiste, ¿no es cierto? El protocolo, ¿por qué? Sí, es Es verdad porque que hemos... tengo que decir, José Luis, que, bueno,
El protocolo que yo uso lo creó José Luis Cabuli. Yo también le llamo la cirugía del alma. Es un protocolo que es para mí, y mira que he hecho un internacional, he estado en Turquía, he visto a compañeros, he aprendido de colegas internacionales, pero lo que ha creado José Luis, y tengo que decírtelo, José Luis, porque de verdad no tengo palabras para agradecerte, mis alumnas lo saben porque lo digo, te menciono mucho, y es que José Luis ha creado un protocolo, porque él es un cirujano, que es como una cirugía del alma, Así y va a es. dejar un legado que es para mí de lo mejor, te lo tengo que decir, José Luis, de lo mejor que hay. Y es, de Gracias. verdad, es maravilloso, José Luis. Bueno, José Luis, llevamos ya tiempo. ¿Quieres contestar algunas preguntas? Porque prometí que ibas a contestar algunas preguntas antes de terminar. Vamos a ver, espérate, a ver qué preguntitas hay. A ver, a ver. Ahí hay una que pregunta, me gustaría saber por qué mi hija tiene parálisis del sueño, dice, ¿no? Ahí está. Sí, Eh, es probable, no lo podemos asegurar, pero es probable que esté reviviendo una experiencia de vida pasada en sueño, que esté atrapada en una experiencia, ¿no? Que se repite durante el sueño, porque saben que durante el sueño, cuando el alma se desliga del control de la mente racional, el alma hace su experiencia, ¿no? Y puede revivir experiencias de vidas pasadas. De alguna manera lo que está diciendo es, estoy atrapada aquí, está repitiendo. Y por eso ocurre durante el sueño, no le ocurre durante el día. Porque en el día está la vigilia, está la conciencia racional que controla todo, y en cambio en el sueño, al perder el control de la conciencia racional, el alma se expresa libremente. Y la forma de expresarse es esto, es como un grito del alma. Entonces, empiézalo a ver así, como un grito del alma, y yo creo que con una experiencia de regresión se puede traer a la luz qué es lo que está sucediendo en ese momento. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Dicen, somos actores y actrices, es que nos asigna un personaje de cada vida. ¿Cómo llegar a entender por qué tenemos que aprender tanto en tantas vidas? Pone la artrosis deformante en los dedos. ¿Se cura en una regresión? No, si tú tienes una artrosis, si tus cartílagos están destruidos, ¿no es cierto? No puedes retroceder eso, no puedes traerlo a la normalidad. Por supuesto que nada es absoluto, porque hemos visto personas que se han curado de un cáncer, de una leucemia, ¿no es cierto?, sin saber cómo. El alma tiene ese poder, pero no hay que esperar milagros, ¿no? Claro. Uno puede, Cuando la enfermedad está ya avanzada a nivel físico, pues, cuando el claro, órgano está destruido es muy difícil volverlo a sanar, pero lo que puedes lograr es detener el avance de la enfermedad. pararlo. Exacto. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más? Aprovechar que tenemos aquí al doctor. Si podéis hacer la preguntita en el globito, bueno, directamente. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, José Luis, Muy si bien. tuvieras que resumir el mensaje esencial del femenino herido en una frase para quienes aún no lo han leído, ¿cuál sería? Es muy difícil, ¿no es cierto? Pero la herida del femenino es la herida del alma y es la herida de la humanidad. Y en cuanto a medida que vamos sanando nuestra propia alma, estamos sanando a la humanidad, ¿no? Por supuesto que no la vamos a sanar en este siglo, ¿no? Pero estamos contribuyendo a eso. Cuanto más seamos conscientes de lo que implica la energía del femenino, ¿no?, que es necesario honrarla, más nos estamos aproximando al ideal de humanidad al cual queremos llegar, siendo conscientes de que no lo vamos a ver probablemente en esta vida. Exacto. José Luis, me están preguntando por tus libros. Acá dice, ¿Dónde podría pueden repetir la encontrar? frase El griega, libro que dice. acabo, el libro que estoy aquí, que estamos hablando hoy, es Sanando con el femenino herido. Bueno, súper interesante. Y José Luis, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar los libros? ¿Cómo pueden contactarte? Quien quieran y deseen contactar contigo. Bueno,
aquí a través de Instagram me pueden encontrar, si no en Facebook, ¿no es cierto? Los libros están en las librerías, están en Amazon, así que, bueno, simplemente lo buscan, lo googlean, como se dice ahora, y lo van a encontrar. Muy bien, José Luis. ¿Y quieres decir algún mensaje final para terminar la entrevista? No, yo te agradezco a ti, fundamentalmente, Gina, porque estoy realmente sorprendido la evolución que hiciste en pocos años, la claridad que tienes, cómo te expresas cuando veo bueno, tus videos allí en Instagram, ¿no? Y está todo muy claro y has sabido resumir en pocas palabras, ¿no es cierto?, las claves de la terapia de vidas pasadas. Así que te felicito y gracias por Gracias. esta oportunidad. Gracias, José Luis. Y espero que podamos tener otra, porque creo que se ha unido mucha gente y me encantaría volver a invitarte y volver a charlar sobre, pues, Bueno, bueno, las cartas son estas, que bueno, son una pasada. Yo las uso mucho en todas mis sesiones, mis clientes lo saben, hay muchos clientes míos aquí también hoy. Les saco un mensaje cuando termino la sesión y es justo el mensaje que el alma necesita escuchar en ese momento. Y lo curioso es, José Luis, es que tiene relación directa con la regresión. Bueno, aquí así es, veo sí, sí. que, Es impresionante cómo funciona. bueno, José Luis, Bueno, gracias de corazón. Me siento muy bendecida por haberte conocido, por haber compartido, bueno, por ese retiro que hiciste en Ibiza, que es maravilloso, repetiré. Y gracias por tu humildad, José Luis, porque de verdad que a mí me ganaste la primera vez que te conocí con la humildad y cómo expandes, ¿no?, esta sabiduría. bueno, Gracias, José Luis. gracias a ti, Gina. Muchas gracias Gracias. por esta también oportunidad y por este encuentro. Nos veremos pronto, José Nos Luis. vemos la semana que viene. Sí, yo yo creo que podemos hacer esto una vez al mes, por lo menos, José Luis. ¿Qué Lo te vamos a parece? ver. Lo hablamos. Ok. Chao, José Luis. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Gracias.